Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Contrapunto. Soy Eduardo Castilla y esto es La Izquierda Diario Más, el canal de YouTube de La Izquierda Diario. Y hoy vamos a estar haciendo un programa junto a Alejandrina Barri y Luciana Bertoia. Luciana es periodista de Página 12 y Alejandrina es integrante del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, fuiste legisladora también, ¿no es cierto?, del PTS Frente Izquierda y también hija de desaparecidos. Luciana, Alejandrina, gracias por estar. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bien, antes de arrancar quiero pedirles lo que les pedimos siempre, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos acompañen también a través de la comunidad de La Izquierda Diario, a la cual pueden sumarse para aportar financieramente a este proyecto que se hace sin el apoyo de gobiernos y sin el apoyo de sectores empresariales. Así que bueno, les pedimos que se sumen, que compartan, que difundan la información que sale aquí en La Izquierda Diario Más y también en La Izquierda Diario en general. Bueno, arranquemos. Un poco la idea era conversar alrededor de distintos temas que hacen a la represión, a la protesta social, a las causas judiciales que estamos viendo tanto contra la protesta social, sino y al mismo tiempo también con muchísimo uso político, lo que se suele decir a veces la politización de la justicia o del Poder Judicial, en el marco de un gobierno que tiene claramente un discurso y una política represiva desde hace un año y medio y que lo complementa con un negacionismo muy importante desde el punto de vista del discurso político alrededor de los 70 y la dictadura y demás. Para empezar por algún lado, ayer miércoles volvimos a ver acá en la ciudad de Buenos Aires una represión bastante dura contra la movilización de jubilados y jubiladas. Hubo, según el relevamiento que vi que publicaron ustedes, Alejandrina, alrededor de 40 personas heridas y hay 7 detenidos que siguen detenidos hasta el momento, ¿no es cierto?, en que estamos realizando este programa. Pero al mismo tiempo que se producen estos hechos, hay también algunos traspiés desde el punto de vista judicial. El otro día vos, Luciana, escribías alrededor de distintas causas en las cuales hay como límites al propio gobierno porque fallan contra aspectos del operativo represivo. Por ejemplo, dentro de poco está citado a declarar el gendarme Guerrero, que es quien disparó contra Pablo Grillo. Entonces, la idea era pedirles un poco su opinión sobre esta situación. Hay un cuestionamiento al protocolo represivo de Patricia Bullrich, cómo está operando el Poder Judicial en estas causas que están ligadas a la represión, a la protesta social. ¿Qué visión tienen? Hay una cierta morosidad del Poder Judicial a la hora de ponerle límites al accionar de Patricia Bullrich, que cuando hablamos del protocolo antipiquetes tenemos que decir que es la herramienta con la cual el gobierno de Javier Milei decidió gestionar el conflicto social a partir del 14 de diciembre, que es cuando lo presentan en sociedad. Desde ese 14 de diciembre de 2023 a esta fecha, bueno, hubo algunas medidas judiciales. Por ejemplo, vos mencionabas que convocaron a indagatoria al gendarme Guerrero por haber disparado contra Pablo Grillo el 12 de marzo. Estamos hablando de una justicia que es muy lenta para algunos casos. También está el procesamiento confirmado a Cristian Rivaldi, que es el policía federal, que el 11 de septiembre del año pasado gaseó a una nena de 10 años. Y bueno, empieza a haber alguna que otra movida en ese sentido también con respecto a los detenidos de junio del año pasado, cuando se estaba discutiendo la ley Bases, que la jueza Servini sobreseyó a 16 de ellos. Bueno, es algo, es poco. También vos preguntabas qué pasa con el protocolo antipiquetes. Bueno, está siendo cuestionado en organismos internacionales, está siendo cuestionado también en la justicia, en lo contencioso administrativo, que es, bueno, donde se dirime todo aquello que tiene que ver con el Estado. Y ahí también hubo un gesto que para mí es destacable del juez que tiene esta causa, que es Martín Cormick, que una semana después de que hieren gravemente a Pablo Grillo ese 12 de marzo, el juez Cormick dice: yo voy a ir a la próxima movilización para ver cómo se implementa este protocolo. Que ahí él lo que estaba mirando no solamente era la relación entre las fuerzas de seguridad federales, sino también lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires, que se corrió y deja hacer, ¿no? Bien, vos, Ale, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo que veo es algo que, bueno, venimos conversando con Luciana, que tiene que ver con la doble vara que tiene la justicia. Coincido, digo, que en lo que tiene que ver con las causas en relación a la protesta,
es de una complicidad con el accionar de Patricia Bullrich o un dejar hacer, y después, bueno, los avances son muy lentos en relación a otras cuestiones, como es, por ejemplo, digo, lo que es la causa de Esper, digo, las chicas que fueron detenidas en Ezeiza, que se actuó con una celeridad impresionante, ¿no? En el día de ayer, como vos contabas, digo, hubo una represión donde dejó un saldo de 40 detenidos, de 40 heridos, 7 detenidos, y hubo un hecho muy grave que se mostró, que era que uno de los efectivos tenía un arma de fuego, por ejemplo. Bueno, vos pensás que la justicia hasta ahora actuó en relación a eso, en pedirle explicaciones, digo, a la propia fuerza de seguridad, a la policía de la ciudad, a su ministro Horacio Jiménez o a Jorge Macri. Bueno, hasta ahora no, y fue un hecho gravísimo cuando está prohibido en las movilizaciones llevar armas de fuego. Entonces, a mí lo que me parece es que esta doble vara lo que hace es convalidar esa represión. Tengamos en cuenta, según un relevamiento que hizo la Comisión Provincial por la Memoria, con la cual estamos siempre juntos los miércoles en las marchas de jubilados, este año hubo 1.251 personas heridas en tan solo 6 meses. El año pasado habían sido esa misma cantidad en un año, o sea, hubo un acrecentamiento de la represión. Claro, hubo un incremento de la represión. Entonces, bueno, en relación a eso, digo, lo que vemos de cosas que está haciendo la justicia nos parecen lentas. Yo creo que en algunas cosas se ha avanzado porque, por un lado, porque a pesar de toda la política represiva, las movilizaciones continúan. O sea, el objetivo de Patricia Bullrich de meter miedo y que por eso no se pueda protestar, creo que eso no lo pudo lograr, porque las movilizaciones se continúan con los jubilados a la cabeza, y porque esas causas, digo, como toda la historia de nuestro país, desde la pelea contra los genocidas, la pelea contra los policías de gatillo fácil, siempre están acompañadas con familias que se ponen a la cabeza para denunciar, con organismos de derechos humanos que también lo hacen. Digo, en el caso, bueno, de Pablo Grillo, digo, es el caso más evidente, digo, con su familia poniéndose a la cabeza, pero que todas esas pruebas que se aportan en las causas, digo, como el propio Pablo Grillo, son pruebas que se desarrollan en forma independiente. Digo, en el caso de Pablo Grillo fue el mapa de la policía, no es que la justicia investigó y determinó quién era el que había disparado. Fueron investigaciones independientes, y creo que por el contexto que se sigue de movilización permanente, algunas cosas tienen que tomar, que es importante, y que bueno, que tenemos que pelear, digo, para que haya condenas efectivas, ¿no? Hay una causa en particular en la cual ustedes intervienen como CEPROT, que es la causa relacionada a la agresión contra Matías Aufieri, que es abogado precisamente del Centro Profesionales por los Derechos Humanos. Ahí también es evidente la morosidad, ¿es así? Sí, es evidente, porque en el caso de Matías estamos hablando que fue el 1 de febrero, cuando se votaba la ley ómnibus, donde fue una represión muy salvaje. En el caso de Matías, incluso él estaba, bueno, haciendo un relevamiento para las bancas del Frente de Izquierda sobre la represión, estaba sobre la vereda, bueno, y actuó la policía motorizada de la Federal, y estamos, digo, a este momento no se ha llamado indagatoria absolutamente ninguno de los miembros de la Policía Federal cuando hemos presentado, junto con Miriam Bregman, Charlie Platowski, digo, todos los que han intervenido, pruebas contundentes en forma deliberada cómo se actuó ese día. Y la contracara de esto, digo, porque Matías, justo el día que se da también, es el día que él amplía la denuncia contra Esper. Recuerden que habíamos iniciado una causa contra José Luis Esper con sus declaraciones de cárcel o bala. Cuando Miriam Bregman cuestionó el protocolo antipiquetes, él salió a responder, bueno, cárcel o bala. Después va al programa de TN y le preguntan qué es cárcel o bala. Y dice, bala de verdad. O sea, lo deja absolutamente explícito. El día que Matías va a ampliar esa denuncia es el día que termina siendo baleado él mismo. Entonces, lo grave creo que lo de Matías, digo, la morosidad, tiene que ver, por supuesto, con justicia, ¿no? Para él, pero también que al no haber tomado ninguna medida la justicia, se avaló, digo, las represiones posteriores. Yo creo que si se hubiera actuado con lo de Matías, lo de Pablo Grillo hubiera sido distinto. Digo, porque vos le pones un límite a la fuerza de seguridad. Al no ponerle ningún límite y darle carta blanca a Patricia Bullrich
Bullrich a la fuerza de seguridad para que hagan lo que quieran, creo que da pasos para que puedan seguir avanzando. Nosotros seguimos reclamando justamente que tienen que ser avanzar inmediatamente en una causa que lleva tanto tiempo. Sí, Ale, algo que también me parece es importante destacar es que lo que venimos viendo es que se convoca indagatoria o se procesa al efectivo que es identificado, pero no a sus superiores ni a quienes participan del comando unificado, porque un poco lo que se ve es que, bueno, efectivamente hay una orden en este sentido, hay una habilitación. Y sí, me parece que hay una lectura del Poder Judicial como de tratar de poner, de emprolijar lo que es la reglamentación de Bullrich. Por ejemplo, en el caso de Rivaldi, este policía que gasea a Fabricia Pegoraro el 11 de septiembre del año pasado, la Cámara Federal, cuando confirma el procesamiento, dice: usted se excedió incluso con el protocolo antipiquetes, porque el protocolo decía que tenían que tener especial cuidado con mujeres embarazadas, niños, niñas y ancianos. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí hay como una cuestión muy sistémica del Poder Judicial de prolijar lo que está haciendo este gobierno, y me parece que también lo que hay que empezar a decir es que Patricia Bullrich ha sido, creo que, la ministra que más veces visitó Comodoro Pi en los últimos tiempos, ¿no? Entonces hay un andamiaje que no solamente tiene que ver con lo que sale en el boletín oficial, sino también con las relaciones que se van trabando con los jueces. En estos días, por ejemplo, volvió de alguna manera la discusión sobre el Código Penal. El Código Penal estaba siendo reformado por decisión de Mariano Cunio Olivarona, que conformó una comisión. Pero Bullrich, en esa interna que existe en el gobierno, puso dos de sus hombres, Carlos Manfroni y Fernando Soto, a discutir, bueno, cómo endurecen las leyes. Bueno, todo esto me parece que de alguna manera rinde frutos para este gobierno, porque además hay reuniones de las cuales ni siquiera nos enteramos. Hace un tiempo Luis Petri invitó a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal a un almuerzo en una fragata. Todo eso fue secreto, no lo informó ni el Ministerio de Defensa ni la Cámara de Casación. ¿Qué discutieron? ¿Qué era lo que estaban discutiendo? Porque no vamos a creer que los jueces de casación necesitan una invitación de Petri para ir a dar una vuelta por el río. No. Entonces, bueno, hay una relación que no termina de entenderse, que tiene un poco los visos que tenían el macrismo, ¿no? De estos encuentros para jugar al tenis o demás. A lo escondido. O Lago Escondido. Claro. Bueno, Lago Escondido no fue en el macrismo, fue en el Frente de Todos, pero bueno, seguían haciéndolo y bueno, me parece que ahora vuelven a hacerlo y les está sirviendo, ¿no? Hay que ver. Yo creo que cuando los jueces empiezan a sentir el pulso de la calle, eso también empieza a notarse en el Poder Judicial. Yo les quería consultar porque me parece interesante esto que introduce Luciana, porque hay una discusión más general que es la relación gobierno-poder judicial. Si uno, por ejemplo, analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la proscripción política de Cristina Kirchner, ahí pareciera ser que los intereses del gobierno y de la Corte no coincidieron, porque el gobierno tenía más bien el interés político electoral de poder polarizar electoralmente con Cristina en la provincia de Buenos Aires. Ahora, después están esta relación que describía Luciana, esta relación en secreto que describía Luciana, por decirlo de una forma, y en el último periodo de tiempo también vienen habiendo algunos fallos de distintos tribunales, que son más bien tribunales laborales, pero que vienen fallando contra decretos del propio gobierno y medidas contra el propio gobierno. Ayer, por ejemplo, o anteayer, no recuerdo exactamente, se conoció el fallo que limita el intento de reordenamiento que existe alrededor del INTI. Hace poco salió una resolución judicial que también cuestiona la decisión de modificar el derecho a huelga del propio que había establecido el gobierno también por decreto. Entonces, ¿cómo ven esa relación entre gobierno y poder judicial? Luciana recién agregaba un elemento que es el tema de el poder judicial huele la calle. Hay también una cierta crisis del propio gobierno que, por ejemplo, tiene contradicciones en el terreno económico. Bueno, en este momento, cuando entramos a grabar el programa, el dólar está a 1.365 pesos, digamos, perforando directamente, casi acercándose al techo de la banda. Entonces, ¿cómo ven la relación gobierno-poder judicial hoy, teniendo en cuenta que el poder judicial es un mundo, ¿no es cierto?
Bueno, me parece que el Poder Judicial tiene su propia agenda, ¿no? Vos marcabas muy bien el tema del fallo que proscribe a Cristina, que confirma la condena de 6 años de prisión. Bueno, ahí la Corte Suprema estaba jugando su propia pulseada con el kirchnerismo y también siendo de alguna manera reactiva a los intereses corporativos que reclamaban que el fallo contra Cristina saliera, porque también estaban las versiones que desde la Casa Rosada se llamaba y se pedía que ese fallo no saliera en este momento. También tiene su propia agenda, por ejemplo, cuando Cunio Libarón, al ministro de Justicia, dice: yo quiero cambiar el sistema en Comodoro Pi, que ahora todo el poder lo tengan los fiscales, y los fiscales le dicen: no, ¿sabes qué? No. Y Cunio Libarona tiene que hacer un poco de alaraca y sacar un comunicado un viernes por la tarde diciendo: bueno, lo vamos a postergar, va a quedar para noviembre, y bueno, y veremos qué pasa, porque bueno, en el medio están las elecciones también. Ahí hay una agenda propia del Poder Judicial. Nosotros en general estamos mucho más acostumbrados a mirar qué pasa en Comodoro Pi. Comodoro Pi también quedó de alguna manera herido después del fracaso del gobierno a la hora de nombrar al juez Ariel Lijo en la Corte Suprema. Con la corte también quedó una situación bastante tirante, porque bueno, había una mayoría en la corte, Rosenkrantz, Rosati, que no lo querían al hijo, pero sí querían a García Mansilla. Bueno, todo eso quedó roto. Y por otro lado, me parece que está el sector del derecho del trabajo, de la justicia del trabajo, que siempre es un poco más proclive a los laburantes y que fue la primera en ponerle límites al gobierno, particularmente con el DNU, ¿no? ¿Vale? Sí, yo lo que pienso, digo, son como dos aristas distintas. Por un lado, digo, lo del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, puede ser que el gobierno no haya sido directamente, en eso coincido, digo, que el Poder Judicial tiene su propio juego, porque creo que obedece a intereses más profundos que hay atrás, que es por un lado las clases dominantes de la Argentina, los grandes sectores empresarios, y por otro lado Estados Unidos. Digo que si uno piensa, digo, yo lo pensaba, ¿no? Yo soy creyente en la causa de Plan Cóndor, por mis padres, por mí, digo, y si uno tiene que hacer una analogía, digo, así como en las dictaduras, en los 70, digo, el Plan Cóndor fue una coordinación de las distintas dictaduras latinoamericanas, pero dirigidas y financiadas por Estados Unidos. Yo creo que podemos pensar, digo, el rol de Estados Unidos de esa misma manera a través de los distintos poderes judiciales. Digo, porque, bueno, tenemos el caso, digo, que fue el caso de Lula, digo, muy parecido al caso de Cristina, o bueno, ahora directamente el gobierno de Trump interviniendo. Con el señor Lamelas. Claro, Lamelas diciendo que él iba a garantizar la condena, que él quería garantizar la condena a Cristina Fernández de Kirchner, tirándose contra la izquierda, una actitud absolutamente grave, persecutoria, pero que, bueno, digo, en Brasil interviniendo directamente para que no esté preso Bolsonaro, creo que obedece a esos intereses. Y uno lo ve muy claramente, aunque se intente tapar, digo, pero a través de estas declaraciones de Lamelas, bueno, por ejemplo, hace poco cuando fue el 4 de julio, la embajada norteamericana, todos estos mismos jueces que fueron parte de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, fueron parte de los invitados de la embajada, digo, son relaciones amistosas muy evidentes. Entonces me parece que eso es muy importante, porque también si vos sabés a quién responden, a qué intereses responden, tenés que pensar, bueno, cómo es la manera de enfrentarlos. Digo, yo creo que lo del fallo de Cristina Fernández de Kirchner no es algo que en este momento se puede dar vuelta de página y seguir hablando de otro tema, sino hay que seguir discutiendo cómo se hace una lucha seria para tirar abajo ese fallo, porque creo que es uno de los ataques a las libertades democráticas más grandes del último periodo en nuestro país. Entonces, nosotros somos un país que tiene una larga tradición en la lucha contra fallos de la justicia, contra el propio Poder Judicial. Toda la lucha contra la impunidad fue contra el propio Poder Judicial. Si nosotros hubiéramos aceptado, cuando estaban las leyes de obediencia de vida, punto final, no se podía hacer nada,
bueno, nos hubiéramos quedado en nuestras casas, y sobrevivientes de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo. Bueno, yo fui parte de la Fundación de Hijos cuando dijimos, bueno, no, vamos a luchar para anular las leyes de obediencia de vida y punto final. Bueno, el producto de esa lucha se logró, ¿no? Digo, que podamos enjuiciar a muchos de los genocidas. Bueno, el reciente fallo del 2x1 a los genocidas, donde también, si no hubiera sido por la movilización popular, no lo hubiéramos tirado abajo. Entonces yo creo que hay que retomar esas experiencias, digo, porque son fallos que se instalan y todo lo que va avanzando se vuelve en una mayor persecución a los trabajadores del pueblo. Digo, porque si eso le pueden hacer a Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder de la oposición, imagínate a los trabajadores y los sectores populares. Claro que el fiscal Federico Delgado, me acuerdo que decía algo así como que en esta etapa de persecución política a través de la justicia, lawfare, como quieras llamarlo, lo que pasaba es que nosotros lo que veíamos era que los dirigentes políticos que tienen buenos abogados, que se pueden hacer escuchar, no podían hacer nada frente a la arbitrariedad del Poder Judicial, que es lo que estamos acostumbrados que les pase a los pibes de los barrios, ¿no? Bueno, que no me leen la causa, no importan las pruebas. Bueno, esto es lo que me parece que instauró esta nueva etapa. Yo quería preguntarles, ligado a esto que están charlando, digo, porque o sea, ahí hay resistencia en las calles, ¿no es cierto?, frente al gobierno, hay distintas luchas, y al mismo tiempo también hay una avanzada represiva, legal, judicial. Recién citamos o mencionamos al pasar el caso de la persecución a Alexia Basair y a las compañeras y compañeros que hicieron el escrache, digamos, a la casa de José Luis Esper. Ahí lo que hubo fue un intento muy fuerte de instalar la idea de la utilización del Código Penal para una cosa que es básicamente una contravención, ¿cierto? Pero entonces hay persecuciones de este tipo, hay persecuciones contra los luchadores, hay denuncias también y procesamientos contra quienes denuncian al Estado de Israel. Entonces, ¿dónde ven ustedes que están, como por decirlo de alguna forma, concentradas las avanzadas represivas del momento? A mí me parece que el fallo de Arroyo Salgado es muy emblemático de esta etapa porque lo que hace es condensar el sentido común del que quiere crear el gobierno, ¿no? Hace muchos meses el gobierno viene hablando de sedición, de terrorismo, incluso siempre con una comparación con los años 70, y Arroyo Salgado eso lo plasma en un fallo, ¿no? Dice que a partir de que la Corte Suprema confirma la condena de Cristina, sus seguidores desatan un clima de sedición. Y cuando dice esto, después dice que eran actos terroristas. La verdad es lo que estamos hablando es de una protesta en la cual llevaron unas bolsas de estiércol, un pasacalles y 51 panfletos que los tiene totalmente contados la Policía Federal Argentina. Estamos discutiendo si eso es una protesta o no, si está protegida por el derecho. Y Arroyo Salgado me parece que lo que le da es el plafón al gobierno como para otras intervenciones, como para decir, bueno, si acá a mí la justicia federal me dice que hay sedición, yo puedo habilitar operativos más represivos, puedo también favorecer esto que se habló bastante en marzo, que era que la Secretaría de Inteligencia del Estado se involucraba también en el diseño de los operativos, que eso también quedó olvidado. Y nosotros muchas veces hablamos del Poder Judicial, pero el accionar de la CIDE no solamente lo tiene que controlar el Poder Judicial, lo tiene que controlar la bicameral de inteligencia, que todavía no logró que vayan ni Sergio Neifert ni Patricia Bullrich a explicar qué es lo que están haciendo. Y entonces, bueno, tenés una habilitación por parte del Poder Judicial que no sabemos qué va a pasar, esto va a ser apelado, lo va a evaluar la Cámara Federal de San Martín, pero ahí tenés una avanzada, y además tenés una avanzada terrible al darte cuenta de que podés participar de una protesta, te puede gustar más o menos, pero podés terminar en una cárcel federal. Y también podés mostrar que tenés una enfermedad y que no te saquen de esa cárcel, y que si la Cámara Federal te dice que tenés que salir, que te tienen que mandar a tu casa en prisión domiciliaria, la jueza te ponga una caución que vos no podés pagar. Entonces ahí vas sumando un montón de arbitrariedades que lo que hacen es, bueno, justamente apuntar a lo que decía Ale, generar miedo, porque
vos no tenés nada más allá, ¿no? Si tenés a Bullrich que te va a reprimir, tenés al Poder Judicial que te va a meter en cana, y bueno, ¿quién pone un límite? Porque también hay que decir que la Corte Suprema ha dejado hacer absolutamente con todo, ¿no? Sobre todo, entre otras cosas, no meterse con el DNU del gobierno de Javier Milei. Sí, y yo coincido con lo que dice Luciana. Aparte, acá sí es la doble vara. Es, por un lado, lo que es una protesta social. Digo, yo recuerdo, bueno, cuando estuvimos en la conferencia de prensa, se mencionaba lo que eran los scratches a los genocidas, digo, que hemos hecho durante años, digo, y era claramente como parte de la protesta social, y que en este marco, bueno, digo, es un mensaje político. A mí me hace recordar, digo, lo que fue lo que intentó hacer Bullrich y Stornelli con los presos del 12 de junio, sí, con la ley Bases, que fueron 33 presos después de una represión muy dura, donde también se los acusó de todo tipo, sedición, atentado contra la democracia. Se metió a la federal adentro de Comodoro Pi. ¿Te acordás que sí, había una hilera de policías adentro de Comodoro Pi? Era un escándalo. Era un escándalo, pero bueno, sí, nosotros estábamos afuera justamente, y adentro de Comodoro Pi estaba la Policía Federal. No se había visto eso hace mucho tiempo. Ahora, esa causa se cayó, o sea, ahora hace poquito se absolvió a 16 de los que fueron detenidos, que se demostró que era una causa absolutamente armada por Bullrich y por Stornelli, y creo que eso se logró justamente, digo, porque, por lo que decía Luciana, el pulso de la calle, digo, cuando pasó eso hicimos una campaña nacional, internacional, que hacía muchos años que no se veía. Digo, la respuesta popular que hubo ante ese intento, que era, de hecho, imponer un estado de excepción, digo, avanzar contra las libertades democráticas, casi un estado de sitio muy grande. Bueno, hicimos una gran campaña donde estuvo, bueno, Miriam Bregman a la cabeza, con Victoria Montenegro, juntamos firmas a nivel internacional, nacional, conferencias de prensa, movilizaciones a Plaza de Mayo, que eso obligó a, bueno, que esas causas se demostrara que eran causas absolutamente armadas. Igualmente quiero decir que dentro de eso hay 9 que van a ir a juicio. Que eso también, digo, es un doble mensaje, porque si cae toda la causa, tenés que ir directamente contra Bullrich y Stornelli, o sea, abiertamente diciendo, bueno, armaron todo. Sí, aparte una causa no tenía ningún tipo de razón de ser, de estar en la justicia federal, claro, porque no se estaba investigando un delito grave, estabas investigando en todo caso daño. Exactamente. Bueno, digo, pero creo que eso que pasó el 12 de junio, bueno, es lo que intentan hacer con estas compañeras militantes de la Cámpora, usando, bueno, este término terrorismo, digo, que hace alusión, sí, a los 70, digo, que es parte de la discusión que quiere revelar el gobierno, pero también me parece que es como parte de, bueno, como yo decía, lo de Estados Unidos, también tiene que ver, digo, con pedidos de Estados Unidos de perseguir judicialmente bajo estas figuras legales. O sea, las leyes antiterroristas siguen vigentes en nuestro país. Digo, es algo que nosotros hemos cuestionado hace mucho tiempo, digo, cuando se votaron, que incluso se votaron en pleno gobierno kirchnerista, y nos decían, no, bueno, pero nosotros no las vamos a aplicar. Bueno, puede ser que vos no las apliques, pero un próximo gobierno más reaccionado las puede aplicar, y es lo que está haciendo. Entonces, bueno, me parece que, por un lado, eso, pero por otro lado, ves la liviandad y la protección que tiene Spert cuando ha dicho cárcel oval en innumerables circunstancias, y no es alguien cualquiera, es alguien que es muy cercano al presidente, que dirige la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, o sea, que tiene un control y una influencia sobre las fuerzas de seguridad que puedan hacer efectivo ese bala, digo, además del cárcel. Entonces, bueno, acá ves y que tenía información de esto, porque cuando en la causa por el escrache a su casa está bastante difuso en la resolución, pero Arroyo Salgado da a entender de que el que primero dice que la camioneta que se usa para el escrache habría salido del municipio de Quilmes es Spert, o sea, que él tenía información antes de las fuerzas de seguridad federales que la propia jueza. Así es, sí. Sí, la actuación también desatada de los servicios de inteligencia, digo, es algo que está actuando muy fuertemente, digo, en la protesta y después en las propias internas, ¿no?, del gobierno, etcétera, que es algo que hay que, digo, seguir mucho, sí. Pero creo que acá, digo, en el caso de Spert
y del caso de las militantes que estuvieron detenidas en Ezeiza es donde más se ve la doble vara o como decía Miriam Breckman el otro día en una publicación que hizo, la protección directa de los poderosos. Bien. Les quería preguntar por el lugar que ocupa la oposición, para decirlo de alguna forma, en este esquema, porque hay un aspecto que es el Poder Judicial, esto que están contando ustedes, ¿no es cierto?, alrededor del endurecimiento del Poder Judicial, con las contradicciones entre esos distintos sectores, pero hay también una avanzada autoritaria del propio gobierno que viene gobernando a través de decretos y vetos, o sea, ya se estableció un sistema por el cual hay decretos y vetos que son protegidos por la minoría de lo que el propio Milei llamó héroes, ¿no es cierto?, para calificar a quienes votan a emplear a jubilados, para decirlo de algún modo. Y en ese terreno hay un lugar de la oposición porque el propio oficialismo es minoría en ambas cámaras parlamentarias. Entonces, recién Luciana hacía referencia a un decreto del gobierno, supongo que te referías al decreto 7023, Sí, que es el decreto que efectivamente ordena gran parte de la estructura del propio gobierno, y a lo cual se han ido agregando otro tipo de decretos, algunos de los cuales, por ejemplo, fueron volteados, como los gastos extraordinarios para la CIDE, que fue un decreto que fue volteado en ambas cámaras Sí, el parlamentarias. 656. Claro, exactamente, lo cual demuestra que puede ser efectivamente arribado, pero al mismo tiempo hay otros decretos que directamente no se ponen en discusión en el propio Congreso cuando existe la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo ven la oposición en ese terreno, para decirlo de algún modo? Bueno, raro, porque por ejemplo vos decías, se volteó el decreto de los fondos reservados, que es el 656, pero no se volteó el de la resurrección de la CIE, ni el reordenamiento del sistema de inteligencia, y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Fondos reservados que no van ni al Garraham ni a los viejos, sino que van a los servicios y no sabemos para qué. Veo una oposición tibia en algunos casos, que bueno, que está calibrando siempre mucho. Bueno, hay que ver qué pasa ahora el lunes, se supone el lunes o martes que va a vetar nuevamente Javier Milei y qué sucede con eso, pero veo que se calibra demasiado. Sí, Vale. yo creo que, o sea, claramente el gobierno de Milei, como dijiste, es minoría en ambas cámaras. Si pudo llegar hasta acá no es por fortaleza propia, sino justamente por la complicidad de sectores importantes de la oposición, tanto en directamente votarle las principales leyes, como la propia ley bases, o leyes represivas mismas, la ley de reiterancia, de reincidencia, que son leyes que se utilizan para avanzar más en la criminalización de la protesta. En el caso de la ley de reiterancia la hemos denunciado muchísimo porque en Mendoza es una ley que cuando se aprobó fue solo utilizada para encarcelar luchadores y después, bueno, fue aprobada incluso con voto del peronismo. Entonces lo que veo es eso, digo, hay por un lado quienes colaboran abiertamente, después digo, quienes discursivamente en algunas cosas se oponen, pero que, digo, realmente el poder, digo, para enfrentar, digo, esta avanzada antidemocrática tiene que ver con la calle. Digo, si uno piensa incluso el aumento de los jubilados que se logró en el Senado, no puede disociarlo de la gran lucha que vienen llevando adelante los jubilados, que a pesar de la represión de todos los miércoles, están ahí. Bueno, los sectores de discapacidad son un ejemplo enorme, porque más perseverancia, digo, yo los he acompañado muchísimo en movilizaciones y realmente te conmueve cuando vos decís, bueno, algunos te dicen, no se puede pelear, digo, estás al lado de esa gente que realmente peleó toda su vida y que tiene un nivel de combatividad enorme, y decís, bueno, hay una decisión, creo también, digo, que es esperar, o sea, esperar al 2027, esperar a las elecciones, digo que hoy no es decidido enfrentarlo a Milei y derrotar sus planes en la calle, y bueno, yo eso lo veo como algo muy complicado, digo, porque todo lo que avanza el gobierno, primero que son cosas concretas que perjudican al conjunto de la población, si avanzamos, si vemos, digo, todo lo represivo, ni hablar, ¿no? Digo, cada vez hay más heridos, más detenidos, pero en las condiciones sociales, en los ataques a los trabajadores, también. Entonces, creo que, bueno, tiene que ver con esas especulaciones, que no hay ni intención de enfrentar abiertamente al gobierno de Milei de la única manera que se lo puede enfrentar, que es la movilización en las calles para derrotar sus planes.
Bien, me gustaría consultarles un último tema, digamos, antes de ir cerrando, que tiene que ver con, bueno, acá apareció varias veces el nombre, el apellido Cunio Libarona, ¿no es cierto? Que es el ministro de Justicia. Es el responsable político del ajuste sobre ese sector y del vaciamiento de todas las políticas destinadas a lo que podemos llamar genéricamente las políticas de memoria. Entonces me gustaría, bueno, que opinen un poco la situación que es en este momento, qué es lo que se está denunciando, que comentar un poco, digamos, tanto vos venís escribiendo, Luciana, y bueno, vos participás, digamos, históricamente de esa pelea. Bueno, el Ministerio de Justicia dejó de ser Justicia y Derechos Humanos como para que nos quedara claro cuál iba a ser el enfoque que Cunio Libarona le iba a dar a este tema. También se degradó la Secretaría de Derechos Humanos, que no había sido un invento del kirchnerismo, sino que venía de antes. Pasó a ser una subsecretaría y dentro de de las instituciones que también perdieron jerarquía está el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, que quedaron subsumidos dentro de un Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que está bajo la órbita de una abogada antiderechos que se llama Ana Mármora. Y lo último que nos enteramos, entre otras cosas, es que bueno, quieren cambiar un poco el lema, quieren decir que van a pelear por la vida, la dignidad y la libertad, no por la memoria, la verdad y la justicia. Y todo esto parece ser un cuentito estructural, pero lo que ha significado es que la Secretaría de Derechos Humanos se quede con la mitad de sus trabajadores, que los sitios de memoria casi no puedan funcionar, que se caiga el techo de Orletti, del Plan Cóndor y que nadie vaya a ver qué pasaba. Incluso, bueno, muchas veces hablamos de la ESMA porque es una vidriera, porque la UNESCO la designó como Patrimonio de la Humanidad, pero el resto de los sitios están en condiciones paupérrimas, sus trabajadores también están siendo perseguidos. Si quieren hacer una actividad le tienen que avisar casi con un mes de anticipación a Alberto Baños para que lo autorice. Y todo lo que fue sucediendo es que también esto se da en un contexto de ataque a los organismos de derechos humanos, ¿no? Tanto por parte del ministro como también desde la Casa Rosada, como desde el Senado. No nos olvidemos que tienen muchas diferencias entre ellos, pero en eso confluyen. Sí, completamente. Creo que el objetivo de máxima del gobierno, creo que hasta ahora no lo logró, que tuvo que ver con esa famosa visita a los genocidas, de la cual, digo, hasta ahora no hay ninguna investigación seria. No, se cerró. Se cerró directamente, pero que tenía que ver con un plan de liberación de los genocidas. Un gobierno, digo, que vino, con ese objetivo. Digo, particularmente Villarroel es eso. O sea, Villarroel está como vicepresidenta con esa misión. Creo que no lograron eso, digo, producto, vuelvo a insistir, de la movilización popular. Digo, tanto en lo que fueron los 24 de marzo, que realmente fueron masivos, como también las movilizaciones que se dieron, digo, en relación a la defensa de los sitios de memoria. Digo, recuerden que cuando uno de los anuncios contra la ESMA, que habían sido en pleno enero del año pasado, era una cantidad de gente impresionante. Sí, lo del Conti. Claro, lo del Conti. Y antes ustedes habían organizado el abrazo, que fue el 27 de diciembre. Exactamente. O sea, venía mucha movilización. Claro, que eso, bueno, creo que, o sea, vuelve a mostrar, digo, que haber luchado tantas décadas, digo, por eso, digo, hace que para el gobierno no sea una pelea fácil. Ahora, en ese marco sí, están, digo, avanzando, digo, en ataques en esa dirección muy importantes, digo, el vaciamiento de los sitios de memoria tiene que ver con instalar esta idea, ¿no? Digo, con negacionista, pero también los sitios son lugares de prueba. O sea, todo lo que se va destruyendo, digo, son pruebas muy importantes para llevar adelante los juicios. La situación de los genocidas no pudieron abiertamente ir por la impunidad, digo, pero digo, hay muchísimos de ellos que están en prisión domiciliaria. El otro día, bueno, tomando en cuenta, digo, lo que había pasado con Cristina Fernández de Kirchner y la discusión sobre la tobillera,
Miriam Bregman hacía una denuncia, decía dónde están los horrorizados, digo, porque los genocidas de 398 que tienen prisión domiciliaria, solo el 16% tenía tobillera. Digo, hay gente que sale, bueno, que organiza fiestas directamente en la casa. Entonces, digo, de esa manera, digo, van avanzando con grados de impunidad, que es importante saberlo, porque, bueno, digo, no lo pudieron hacer abiertamente, pero por esas vías intentan, digo, poder avanzar, ¿no? Y ni que hablar de los civiles, ¿no? Digo, porque si uno piensa justamente donde, digo, el Poder Judicial, digo, el lugar donde jamás se quiso meter, donde nunca fue no solo tibio, sino cómplice, fue con los civiles de la dictadura, o sea, con los grandes empresarios. Tenemos contados con las manos, digo, algunos que han sido procesados, pero centralmente en un país donde los grandes empresarios tuvieron centros clandestinos de detención en sus fábricas, donde abiertamente entregaron listas de trabajadores. Bueno, tenemos casos muy notorios, el de Ledesma. Está la condena de Ford, que claro, es un caso inédito, porque bueno, habían condenado a Pedro Miolan y a Héctor Sibila. Pero bueno, ahí la Corte Suprema hace 3 años tiene para revisar esto y a diferencia de lo que hizo con Cristina, todavía no tuvo tiempo para ver si logran morirse sin condena firme, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en mi caso en particular yo llevo adelante una causa contra la ex editorial Atlántida por haber sido parte de un plan de las acciones que se llamaban de propaganda de la dictadura, porque en el operativo que asesinan a mis padres, bueno, me utilizan a mí, digo, como parte de hacer una campaña, lo que ellos llamaban contra la subversión. Bueno, y es una causa que la llevamos adelante hace muchísimos años, con un montón de pruebas, y lo único que hacen los jueces es declararse incompetentes. O sea, es algo con lo cual no se quiere meter. O sea, toda la celeridad que vos ves para encarcelar opositores, para procesar opositores, para avanzar en medidas contra los manifestantes, es todo lo que el Poder Judicial no se quiere meter con los poderosos. Y dentro de los poderosos están los grandes empresarios, que son los que organizaron el golpe militar en este país. De esa gente estamos hablando. Bien, la última para ir cerrando. Dentro, o sea, en la Argentina hacíamos recién un diagnóstico, hacían ustedes un diagnóstico, hay un poder judicial muy vinculado a Estados Unidos, un sector de ese poder judicial, hay servicios de inteligencia que están muy vinculados a Israel, ¿no es cierto?, al Estado de Israel, y en la Argentina está empezando a cambiar el clima que hubo durante todo este tiempo de bastante silencio y bastante complicidad con el genocidio que se está llevando adelante en Gaza desde hace ya 1 año y medio de manera más abierta, ¿no es cierto? De hecho, hay convocado una movilización el 9 de agosto hacia Plaza de Mayo que parece ser que va a ser importante. ¿Cómo ven el accionar del Poder Judicial frente a quienes reclaman contra el genocidio en Gaza? Porque hay procesados, hay persecuciones, hay causas. Entonces, ¿cómo ven ese accionar? Bueno, está la causa, el procesamiento contra Vanina Bianchi. Lo que se ve es un poder judicial que actúa en sintonía también con los grandes poderes. Me parece que también esto siempre tenemos que ir a la causa AMIA para ver porque la causa AMIA es el ejemplo de todo, entre otras cosas, por ejemplo, que cuando tienen que confirmar la condena de los que encubrieron, los que desviaron desviaron las pistas, desviaron la investigación, te dicen, bueno, está probado que fue Irán. La verdad es que no es así. Nadie juzgó a Irán, juzgó a los funcionarios de Carlos Menem, a los de la CIDE, que lo que hicieron fue perder los cassettes, seguir a los familiares. Entonces tenés un juez que en un voto dice que fue Irán, eso es levantado por el gobierno, después es levantado por los medios de comunicación. Y lo que sucede es que nadie sabe qué pasó con la AMIA. E incluso, no sé, el otro día la escuchaba a Sandra Arroyo Salgado hablar de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso AMIA y hablaba de su expareja Alberto Nisman. Esa condena la consiguió Memoria Activa, que fue una de las organizaciones que más denunció el accionar de Alberto Nisman de hacer nada en la causa AMIA y de usarla para sus intereses geopolíticos. Entonces, me parece que estamos viendo lo que en general vemos, pero con un gobierno muy desembosado en meterse en distintas disputas geopolíticas.
Sí, yo lo que creo es que en la Argentina para los jueces todo es libertad de expresión hasta que nombrás el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel. O sea, es muy claro. Incluso jueces que han sido parte de juicios de proceso de lesa humanidad. Yo en el caso de, bueno, Vanina Biasi y Alejandro Bodar, que son dos de los procesados por haber denunciado algo que en todo el mundo está habiendo movilizaciones cada vez más grandes. Estados Unidos, los jóvenes en Estados Unidos, en las universidades, que son los primeros que empezaron, pero en Francia, en Alemania, bueno, un montón de lugares, y donde en este momento está habiendo un salto muy grande por las hambrunas que están sucediendo en Gaza, donde directamente se les dispara a quienes van a buscar comida como una orden directa. Bueno, hoy, en este momento, el alineamiento a denunciar, o querer procesar a los que denuncian, una de las cosas más horrorosas que está viviendo la humanidad, es el genocidio a cielo abierto que hemos visto más grande en las últimas décadas. Se alinean directamente con la política del gobierno de Milei, porque el gobierno de Milei, es un gobierno absolutamente cómplice, más que cómplice, es un gobierno que avala absolutamente esa política. Bueno, hace unos días, sin ir más lejos, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Jiménez, recibió a la embajadora de Israel, donde tuvieron una reunión para discutir sobre cooperación de medidas de seguridad con Israel, con un Estado que está llevando adelante un genocidio. Creo que, ahí también, en el caso del Poder Judicial, no solo vemos una doble vara, sino me parece un alineamiento muy grande con la política de Milei, pero que a su vez es la política también ordenada por Estados Unidos, y que en un momento donde por lo menos del Frente Izquierda estamos planteando la exigencia de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Hemos presentado en el Congreso exigiendo eso, porque así como denunciamos lo que fue el genocidio en la Argentina y en otros países del mundo se denunciaba cuando en Argentina estaba habiendo un genocidio, lo menos que podemos hacer, hasta un genocidio de esta envergadura, es hacer eso. Y el Poder Judicial está actuando de esa manera, ya te digo, incluso con jueces, que tienen un rostro más progresista, pero que en esto se alinean absolutamente con la política del gobierno de Milei. Bueno, Estados Unidos e Israel son los dos objetivos principales que el gobierno establece en el Plan de Inteligencia Nacional, del cual nos fuimos enterando bastante a partir de publicaciones de Boal con Adamón en La Nación. Pero eso también implica, entre otras cosas, que si vos protestás contra la Embajada de Israel o la Embajada de Estados Unidos, puedas convertirte en un blanco de interés para los servicios de inteligencia nacionales, ¿no? Bien. Bueno, les agradezco muchísimo a las dos. Me parece que ha sido un repaso muy, muy completo sobre una temática muy compleja que tiene que ver con represión, poder judicial e impunidad. Así que, gracias a ambas por haber venido. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, y a ustedes gracias por habernos acompañado en Contrapunto. Dentro de 15 días vuelve Ceci Calcaño en otro de este programa y pueden seguir el resto de la programación de La Izquierda Diario Más en nuestro canal de YouTube. Como decíamos al principio, les pedimos que se suscriban, que nos acompañen, que aporten financieramente para sostener este proyecto. Nos vemos pronto.